Bienvenidas otro día más al Club de las Mentes Vivas. Ya sabéis que hablamos de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace otro animal más y de lo que nos hace estar vivos. Y hoy en concreto vamos a hablar de lo que nos hace humanos. El ser humano siempre hemos tenido complejo de superioridad, desde el dualismo, ¿no? Que pensábamos que hay una diferencia entre el cuerpo y la mente o el alma. Pocos se atreven ya a defenderlo, aunque algunos quedan, hasta el antropocentrismo, que es el ser humano es el centro del universo. Muchos estudiosos llevan décadas buscando qué nos hace distintos. No puede ser que seamos un animal más, no puede ser que seamos un pelín más desarrollados algunas partes. Tenemos que tener algo que nos haga esencialmente distintos. ¿Qué nos hace humanos? ¿Hay un órgano diferente? ¿Hay un órgano más desarrollado? ¿Cómo hemos llegado a ser esto? O sea, esto, un conjunto de células, neuronas, que como por arte de magia piensan, sienten, tienen empatía, lloran, sufren, son felices, de todo. También es verdad que la pregunta es ¿para qué sirve hacerse todas estas preguntas? ¿Para entrar en la espiral de la locura? Uno de mis autores preferidos, Mario Benedetti, cuando le preguntaban para qué servía la utopía, lo comparaba con el horizonte. Decía, tú cuando caminas hacia el horizonte nunca llega, de hecho cada vez está más lejos. Tú sigues caminando y el horizonte se sigue alejando. ¿Para qué entonces sirve la utopía como el horizonte? Para caminar. ¿Para qué sirve, pues, hacernos las grandes preguntas de nuestra existencia? Para caminar también. Y para ayudarnos a resolver alguna de estas preguntas vitales, o quizás salir con una crisis existencial de este capítulo, que lo veo lo más probable, contamos con Ignacio Crespo, médico, divulgador y escritor de Una selva de sinapsis. Librazo, me encanta, estoy en ello, me lo estoy terminando, pero ya te digo que uno de los mejores libros que me he leído este año, que intenta resolver dos preguntas de nada, ¿no? Banales, nada, anecdóticas. Poca cosa. ¿Quiénes somos y qué nos hace especiales? Casi nada. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Tengo que decir que aunque estas dos preguntas suenan muy terribles, ¿no? Algo a lo que te tienes que enfrentar y que es casi un gigante inasumible, no las respondo. Lo siento, es el spoiler, pero porque no hay respuestas. Me parece que es más interesante ese viaje del que hablas, el que aunque no llegues al horizonte, puedas seguir caminando hacia algún sitio y encontrándote cosas en ese viaje. De esa forma, con dos preguntas muy sustanciales, muy fundamentales de lo que es el ser humano, acabamos repasando temas que puede parecer que no tengan nada que ver, como la biología más fundamental, más de células, de moléculas y de cómo se pone todo junto para, como decías, hacer lo que somos. Exacto, porque de ahí empieza todo, ¿no? Cuando vamos al inicio, todo esto es porque dos organismos unicelulares se juntaron, luego hicieron un trío porque les venía bien, luego empezaron a hacer orgías y al final era una comuna y todo eso se fue desarrollando. ¿Y por qué fue tan beneficioso para la evolución que todo eso ocurriese? Es complejo, porque si decimos esto de si vamos al principio nos encontramos una célula, bueno, si vamos al principio no hay ni célula y eso es un salto mucho más complejo. Me cuesta más entender cómo aparece la primera célula que cómo dos células dicen, si estamos pegaditas, igual encontramos ciertas ventajas evolutivas. En este caso también hay que pensar otra cosa. Posiblemente, aunque la evolución sea gradual, el paso no fue de una célula a dos células a tres células. Puede ser que una célula desbloqueó, como si fuera un videojuego, la habilidad de agregarse, de asociarse. Y ya el siguiente paso fueron 5 o 6, fueron un buen grupo. Lo digo porque para encontrar las ventajas es importante. Igual no hay gran ventaja en juntarte con una única célula más. Pero, por ejemplo, sabemos que las bacterias a veces pueden agregarse en superficies, como cuando te dejas húmedo el estropajo de la cocina y se forma una parte blanquecina y viscosa encima. Sí. Que eso en pisos de estudiantes pasa mucho. Sí, muy común. Eso es el biofilm. Son bacterias que no están agregadas como un conjunto de células en sí mismo como nosotros, pero que trabajan juntas, encuentran ventajas en estar cerca, próximas. Y además ese biofilm, esa cosa viscosa, las protege en cierto modo. Sabemos que esto ocurre desde el principio de la vida en la Tierra. Es más, los fósiles más primitivos que tenemos son de bacterias y arqueobacterias que estaban formando estas capas de estropajo de cocina. Eso es lo primero que sabemos prácticamente de la vida en la Tierra. Lo que pasa es que nosotros no estamos hechos de bacterias, estamos hechos de otras células con otras propiedades distintas que en concreto podríamos decir que encapsulan su material genético, su ADN, sus moléculas que transmiten información, entre comillas, están bien protegidas a diferencia de las bacterias, son las células eucariotas. Nosotros, las plantas, los champiñones, todo esto está formado de esas células, que encontraron una solución parecida, agregándose, como estábamos diciendo, pero de una forma más compleja a esos films, mucho más cercana, donde no solamente estaban juntas, sino que empezaban a colaborar,
a distribuir sus funciones. Este es otro paso. No es lo mismo un trío o cuarteto de células, como estabas diciendo, donde todas hacen lo mismo, que un conjunto de 200 células, que sigue siendo pequeño, en las que unas células se especializan en una función y otras en otra. Yo esto lo compararía, por ejemplo, con grupos de personas. Imaginemos, se empiezan a agregar los seres humanos en un primer momento de la civilización y hacen grupos de 7. Bueno, pues tal vez en un grupo de 7 conviene que todos sepan un poco de todo, que todos sepan cazar un poco, que todos sepan algo sobre textil, algo sobre cuidado de los niños, pero en el momento en el que eso se convierte en un grupo de 100 personas, tienes la posibilidad de especializarte y habrá alguien que aprenda solamente a cultivar y cultive mejor que cualquiera de los generalistas. Esta es una de las ventajas. Cuando juntamos una gran cantidad de células que ya funcionan como un engranaje complejo, algunas pueden volverse súper especialistas y así es como algunas empiezan a transmitir impulsos eléctricos con muchísima facilidad, que es la base de las neuronas, la base de nuestro cerebro y la base de la civilización. Claro que al final parece que estamos hablando como si esto fuera ahí un proceso, pero esto hablamos de muchos miles y miles de años, ¿no? Pero claro, o sea, que sorprende que puedas decir, no, es que una célula empezó a especializarse en algo, esto fue un proceso súper gradual, ¿no? Y cada vez se juntaban más y podía haber grupos de células y tal, y al final se creaban organismos más grandes, ¿no? Se juntaron en mayores organismos, más complejos, por lo tanto, claro, porque si una célula tiene que hacerlo todo, es más difícil que pueda acaparar mucho. Sin embargo, si son muchas, esa es la idea. todo se completa. Exacto. Voy a ponerte el ejemplo de este podcast. No es lo mismo grabar un podcast en tu casa donde tú eres el hombre orquesta y tienes que hacerlo todo y va a haber cabos sueltos y flecos, que aquí, que tú tienes tu equipo y te aseguras de que el que tiene que estar controlando el sonido lo controla perfectamente. Y tú que te tienes que encargar de la entrevista, te centras en la entrevista por completo. Claro. Es la especialización del trabajo y la colaboración. Lo mismo que vemos en nuestro día a día, pero de forma no voluntaria, porque estas células no tienen voluntad, no tienen volición, no tienen intencionalidad. Simplemente están y han encontrado, por pura estadística, por estocástica que se llama, una solución que funciona. Y aquí me quedo, porque sobrevivo. Claro. Y entonces se van creando organismos más complejos hasta que se empieza, pues, organismos en el agua, luego en la tierra y todo esto, hasta nosotros, ¿no? Hasta los humanos, que parece que somos como el culmen de la evolución, el antropocentrismo ahí ha estado presente, ¿no? Pero sí que es decir que cómo hemos dado ese salto a ser lo que somos ahora, lo que ves. Es, de nuevo, muy complejo, pero claro, es que son preguntas fundamentales y esto es lo precioso. El salto, esto es un tema, no existe como salto por lo que has dicho, porque es gradual, es poco a poco. Y tenemos que entender que muchos de esos cambios que se han ido seleccionando a través de la evolución, que no tiene un pensamiento detrás que diga quiero esto y esto otro, simplemente funciona, me lo quedo. ¿Ha sobrevivido por casualidad un grupo de individuos que tienen esta peculiaridad? Por ejemplo, ¿son todos rubios? Porque sí, porque casualidad. Bueno, pues a partir de ahora somos rubios, pero no hay una intencionalidad. Bueno, poco a poco se han ido sumando, por lo tanto, cosas que permitían explotar de una forma distinta los recursos del entorno y protegerse de los peligros. Y no había una dirección. No es que tuviéramos que acabar siendo seres inteligentes, ni siquiera. Claro. Se plantea mucho que la inteligencia es una buena herramienta para la supervivencia, pero tan buena como, por ejemplo, estar acorazado como las tortugas o los armadillos. y no asumimos que en un planeta ficticio por ahí adelante tenga que surgir un armadillo. Del mismo modo, puede que no surja necesariamente la inteligencia, no somos ese culmen, somos una de esas muchas exploraciones ciegas que ha hecho la evolución para ver cómo sobrevivir en un mundo tan complejo y que poco a poco ha ocurrido así. Y fíjate, aquí sí que hay un salto, entre comillas, interesante, que es esto que hablaba del desbloqueo. Como no hay una dirección clara de la evolución, no es que se desarrolle una habilidad para algo concreto, sino que de repente ves que tiene funcionalidades, te encuentras que, por ejemplo, ser más inteligente para poder predecir dónde está el peligro, también te hace más inteligente para escribir poesía. Y escribir poesía no es lo que ha hecho que se seleccione esos individuos para sobrevivir. Es algo colateral, ¿no? Es algo colateral. Esto lo estamos viendo ahora mucho con la inteligencia artificial. Es muy interesante porque los propios tecnólogos de la inteligencia artificial desarrollan productos interesantísimos que saben que valen para determinadas cosas, pero en cuanto empiezas ahí a lo que decimos en Galicia, focellar, a empezar a trabajar ahí con eso a lo loco, te encuentras que hay otras funciones que nadie se esperaba. Que ChatGPT te puede hacer tablas de conceptos, que te puede, no sé, preparar una gincana, cosas mucho más complejas, mucho ya más finas. Lo mismo ocurre con la evolución. Como no tiene una intencionalidad, como son habilidades transversales que se seleccionan por pura supervivencia, a veces resulta que las podemos explotar para cosas distintas.